Hola, bienvenidos a este video explicativo en el que vamos a trabajar el desarrollo del corazón dentro de la biología del desarrollo del sistema cardiovascular. El objetivo entonces consiste en describir de manera general el desarrollo del corazón. Al finalizar este video explicativo, los estudiantes estarán en capacidad de describir de manera general las tres fases del desarrollo del corazón dentro del contexto de la biología del desarrollo. El mapa conceptual incluye una introducción para generar un contexto, el desarrollo del corazón específicamente y la obtención de las conclusiones. El desarrollo del corazón está enmarcado por tres procesos sucedáneos: la diferenciación y conformación del campo cardiógeno, el establecimiento de los tubos cardíacos y el desarrollo del asa cardíaca. Veámoslos uno por uno. Hablemos entonces del campo cardiógeno. Las células cardíacas progenitoras provienen del epiblasto, inmediatamente laterales a la línea primitiva. Estas células cardíacas progenitoras derivan de células del epiblasto que constituyen la cuarta y última migración de este tejido embrionario totipotencial. Recuerden que habíamos dicho en su momento que el epiblasto generaba cuatro oleadas migratorias: la primera, que iba a formar el endodermo; la segunda, que iba a formar el mesodermo intraembrionario; la tercera, que formaba la notocorda; y esta cuarta y última, que se diferencia en células cardíacas progenitoras que van a dar origen al campo cardiógeno. Estas células migran a través de la línea primitiva y se proyectan en sentido caudocefálico. Primero, las que forman los segmentos craneales del corazón o los segmentos más cefálicos del corazón y su tracto de salida, y segundo, las que forman las porciones más caudales que van a dar origen a los ventrículos derecho e izquierdo y al seno venoso. Es decir, que esta cuarta oleada de células migratorias del epiblasto conforma dos subpoblaciones de células cardíacas progenitoras que van a formar el componente cefálico y el componente caudal del corazón respectivamente. Entonces, las células cardíacas progenitoras avanzan hacia el cráneo, y no hablemos del cráneo como la estructura de la bóveda craneana, sino del polo embrionario cefálico o craneal. Allí se disponen cefálicamente o rostralmente a la membrana bucofaríngea, es decir, migran mucho más allá de lo que antes era la placa precordal y los pliegues neurales, y se ubican en la hoja esplácnica de la lámina lateral del mesodermo intraembrionario. Es decir, que el origen del corazón es la parte esplácnica o la esplagmopleura del mesodermo intraembrionario lateral. Cuando se constituyen, cuando estas células logran migrar a ese mesodermo, o sea que estamos hablando de una combinación de epiblasto y mesodermo, ocurre un estado de desarrollo presomita tardío en el que el endodermo faríngeo subyacente, o sea, el endodermo que se encuentra relacionado con la placa precordal y con la futura cavidad oral, de este endodermo surgen las señales para que haya una diferenciación de las células cardíacas progenitoras a mioblastos cardíacos y que las células del mesodermo se diferencien en células endocárdicas que se conocen con el nombre de angioblastos. Si reconocemos este proceso, es el mismo que explicamos en el video anterior y que corresponde a la vasculogénesis. Por eso decimos que el corazón, de acuerdo a su biología del desarrollo, se forma como un vaso sanguíneo desde el mesodermo. Tomé como ejemplo la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario del saco vitelino, porque estos eran los primeros vasos que se formaban, y decíamos en su momento que del endodermo del saco vitelino salían las señales necesarias para que el mesodermo sufriera el proceso de diferenciación. Pues fíjense que para el desarrollo del corazón ocurre lo mismo, pero aquí el endodermo está representado en el endodermo faríngeo, o sea, el endodermo del intestino primitivo que se formó durante el plegamiento caudocefálico y lateral del embrión. De este endodermo entonces surgen las señales que hacen que
las células del mesodermo y las células del epiblasto hagan sus procesos de diferenciación. En este caso, las células cardíacas progenitoras provenientes del epiblasto van a dar origen a los mioblastos cardíacos que por procesos de miogénesis van a dar origen al músculo estriado cardíaco y las células del mesodermo intraembrionario lateral de su parte esplácnica son las que se van a formar o a diferenciar en angioblastos que van a dar origen a las células endoteliales y a otras células como miocitos lisos y fibroblastos que hacen parte de la pared cardíaca del corazón. Las células endocárdicas o angioblastos van a proliferar y coalescer formando angioquistes. Fíjense que es muy similar al islote sanguíneo de los vasos sanguíneos. Estos angioquistes son cúmulos entonces de estos angioblastos, van a activar bombas sodio-potasio, van a crear un gradiente de sodio, van a permitir de manera facilitada el flujo de agua hacia los espacios intercelulares. Luego este agua hará presión desde el centro y desplazará a los angioblastos o células endocárdicas y de esta manera se va a formar una cavidad en el centro de estos angioquistes. Luego los angioquistes van a empezar a fusionarse entre sí para formar cordones angioblásticos que constituyen el primordio cardíaco. Estos cordones angioblásticos que son dos, uno izquierdo y uno derecho al lado de la línea media en esa región donde se está formando el campo cardiógeno, constituyen unos tubos revestidos de endotelio y rodeados por mioblastos con forma de herradura. Pues estos cordones angioblásticos de forma tubular se están formando en el campo cardiógeno. Por encima de ese campo cardiógeno transcurrirá, recuerden que es la hoja esplácnica del mesodermo intraembrionario lateral, entonces se formará la cavidad intraembrionaria del corazón que corresponde al nombre de cavidad pericárdica. Entonces, cuando recordamos la gastrulación, el mesodermo intraembrionario lateral se le forma una cavidad que se llama celoma intraembrionario. Ese celoma intraembrionario separa el mesodermo lateral en dos láminas. La hoja somática que está en contacto con el epiblasto y la hoja esplácnica que está en contacto con el endodermo del saco vitelino en ese entonces. Cuando se pliega el embrión en sentido lateral y cefalocaudal, este celoma intraembrionario pasa y cambia de nombre a constituir la cavidad, las cavidades corporales. Y estas cavidades corporales que forman una cavidad en este momento en forma de herradura se dividirá en tres segmentos. En sentido caudal acefálico, la cavidad peritoneal, luego la cavidad pleural y en este caso la cavidad pericárdica. Entonces, como el corazón se forma de la lámina esplácnica del mesodermo intraembrionario lateral, por encima de esa lámina obviamente va a pasar ese celoma intraembrionario y en el segmento que corresponde dará origen a la cavidad pericárdica. Posteriormente, cuando en el campo cardiógeno se consolide el corazón, durante el plegamiento el corazón entrará a esa cavidad pericárdica y ya la cavidad dejará de ser real y pasará a ser una cavidad virtual ocupada por el órgano corazón. Es muy importante para entender este proceso revisar las animaciones del libro de Moore. Allí se va a poder comprender muy bien en este proceso, no solo de la cardiogénesis, sino también del plegamiento del embrión. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente, tenemos un corte visto desde arriba, tenemos la zapatilla de ballet, esto nos indica que estamos en tercera semana, o sea que estamos en proceso de neurulación. Fíjense que se alcanzan a ver los islotes sanguíneos de la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario que reviste el saco vitelino, y ya respecto al embrión todavía tenemos parte de la línea primitiva y de la fosita primitiva. Miren que aquí tenemos la placa cloacal,
luego acá tenemos la placa precordal y mucho más hacia cefálico tenemos el campo cardiógeno. Todo este mesodermo que se observa aquí es el mesodermo intraembrionario lateral y por encima de ese campo cardiógeno donde se dan los dos procesos de diferenciación para formar mioblastos a partir de las células que migraron del epiblasto y angioblastos o células endocárdicas a partir de las células del mesodermo intraembrionario lateral de la hoja esplásnica. Por encima de ese campo cardiógeno entonces va a estar transcurre el celoma intraembrionario que va a formar la cavidad cardíaca. Ahora, habíamos dicho también que en este desarrollo inicial del corazón, por formación de los quistes cardíacos o angioquistes y luego su coalición o coalescencia para formar dos tubos, pues teníamos a partir de la línea media dos tubos, un tubo izquierdo y un tubo derecho cardíaco. Ahora miren esta línea punteada, hacemos un corte del embrión en este sentido y podemos observar acá ya en un corte transversal cavidad amniótica, saco vitelino. Fíjense entonces ya el ectodermo recubriendo, miren el endodermo, el saco vitelino y el mesodermo intraembrionario, pues nos ubicamos en el mesodermo intraembrionario lateral y allí tenemos entonces el cordón angioblástico o ese tubo que constituye el primordio del corazón y miren que tenemos tanto el izquierdo como el derecho al lado y lado de la línea media y encima de esos tubos tenemos el celoma intraembrionario, que para este caso se denominará seroma pericárdico, que dará origen a la cavidad pericárdica donde se va a alojar el corazón durante o después del plegamiento. Fíjense entonces que siempre tenemos endodermo. En este caso, después del plegamiento, este endodermo configurará el intestino primitivo, porque recuerden que en el plegamiento un pedazo del saco vitelino entra al interior, valga la redundancia, del embrión para conformar el intestino primitivo y de ese endodermo en su extremo más cefálico, que es el intestino faríngeo, provendrán las señales para estos procesos de histodiferenciación. Ahora hagamos este corte axial y miramos entonces lateralmente lo que tenemos: cavidad amniótica, saco vitelino, tenemos el disco germinativo trilaminar, tenemos la placa precordal, tenemos la placa cloacal, que es la futura membrana bucofaríngea. Fíjense que en el extremo caudal ya se encuentra el tallo de conexión con su alantoides, lo que quiere decir que el tallo de conexión se está dorsalizando, o sea que ya nos estamos plegando cefalocaudalmente. Y fíjense entonces cómo el corazón se forma, y esto tiene que llamar la atención. Primero, por fuera del embrión. Miren que él está por fuera del embrión, está formando el corazón. Acá tenemos un tubo o cordón angioblástico. Miren por encima de él el celoma pericárdico, que es el celoma intraembrionario, futura cavidad pericárdica. Y miren que el corazón inclusive se forma en todo el extremo cefálico. Antes de que ya empiece el proceso de finalizada la primera neurulación, antes de que empiece el proceso de cefalización, ya el corazón se está formando. Es decir, explicábamos que, dado las demandas nutricionales del embrión y la necesidad de eliminar los desechos metabólicos, ya hay que conformar un sistema circulatorio que sea propulsado por una bomba para que permita el flujo de sangre. En este sentido, estamos hablando que el sistema cardiovascular es el primer sistema morfológico y funcional que se forma del embrión. Entonces tenemos el corazón extraembrionario en el extremo más cefálico, inclusive por delante de la membrana bucofaríngea. Entonces, el campo cardiógeno al inicio se forma una porción central del área cardiógena que está por delante de la placa precordal, futura membrana bucofaríngea, inclusive por delante de la placa neural. Y cuando digo por delante es que es más cefálico. Vendrá entonces el cierre del tubo neural y el proceso de encefalización donde se forman las vesículas cerebrales. Esto hace que el encéfalo en ese extremo del tubo neural se desarrolle mucho más rápido e induzca el plegamiento cefalocaudal en el extremo cefálico. Y al ocurrir ese plegamiento que se extiende sobre el campo cardiógeno y la cavidad pericárdica,
ocasionará dos fenómenos que explicaremos un poco más adelante. ¿Listo? Estos dos fenómenos entonces corresponden o son consecuencia del plegamiento cefálico del embrión, que hace parte del plegamiento cefalocaudal del embrión. Entonces, durante el plegamiento cefalocaudal del embrión, al desarrollarse la parte cefálica del tubo neural que va a dar origen al encéfalo y se forman las vesículas primarias y secundarias, este rápido desarrollo presiona al embrión para que se pliegue en sentido ventral, pliegue el extremo cefálico en sentido ventral, lo que ocasiona que la membrana bucofaríngea o placa precordial sea traccionada hacia adelante y el campo cardiógeno y junto con la cavidad cardíaca pericárdica sean desplazados hacia ventral y luego hacia la región cervical del tórax, de tal manera que tanto campo cardiógeno con sus par de cordones angioblásticos en forma de tubo y la cavidad pericárdica entren al embrión. Por tanto, decimos que la entrada del campo cardiógeno y la cavidad pericárdica al embrión es consecuencia del plegamiento cefálico o cefalocaudal del embrión. Ya para el caso del plegamiento lateral, si me permiten corregir aquí la diapositiva, para el caso del plegamiento lateral, pues cuando se empiezan a sobrecrecer los somitas y a proyectarse en sentido posterolateral ventral, los dos cordones angioblásticos, los dos tubos estos cardíacos, se van a fusionar hacia la línea media y van a formar un solo tubo cardíaco. Esta fusión se hace a nivel del centro, dejando libres los dos extremos a nivel cefálico y los dos extremos a nivel caudal. Lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que es muy importante en este momento hacer una pausa y repasar los conceptos del plegamiento embrionario y revisar la animación del libro de Moore del plegamiento embrionario, porque allí veremos que como consecuencia del desarrollo acelerado de la parte cefálica del tubo neural, se genera esta presión. Miren la placa precordal, miren la cavidad pericárdica y miren el angio, el tubo cardíaco o primordio angioblástico. Entonces fíjense cómo ellos en el sentido de la flecha van a ser proyectados hacia ventral de tal manera que van a generar un giro a tal punto que entran a la parte torácica del embrión. Y no solo tanto los dos tubos izquierdo-derecho cardíaco como la cavidad pericárdica entran al embrión, sino que los dos tubos, los primordios angioblásticos, entran a la cavidad pericárdica y la ocupan. De esta manera el corazón adquiere una posición más caudal dentro del tórax y la membrana bucofaríngea adquiere una posición más cefálica por encima del tórax, que es la posición habitual donde tenemos la boca por encima de la región cardíaca. Vuelvo y repito, es importante repasar el plegamiento para comprender este proceso. Pasamos a la segunda fase del desarrollo del corazón, que es la organización de los tubos cardíacos. Entonces, los tubos cardíacos se forman a partir de tubos cardíacos endocárdicos, producto de la fusión de los cordones angioblásticos posterior al plegamiento lateral del embrión. Y eso fue lo que les expliqué hace un rato. Entonces, voy a recapitular este proceso porque es importante. Recordemos, el plegamiento cefalocaudal del embrión genera dos fenómenos: que toda el área cardíaca, tanto los cordones angioblásticos o tubos angioblásticos izquierdo y derecho y la cavidad pericárdica entren al embrión, como que los cordones angioblastos entren a la respectiva cavidad pericárdica. Y, consecuencia del plegamiento lateral del embrión, ocurre un fenómeno que es la fusión de estos dos tubos cardíacos endocárdicos o de estos dos cordones angioblásticos para formar un solo tubo cardíaco.
Mientras ocurre este proceso, entonces, los mioblastos, que tienen forma de herradura, como habíamos dicho, se van expandiendo y constituyen las regiones del tracto de salida del corazón y las regiones ventriculares futuras. Allí ya se diferencia un miocardio externo, o sea que ya tenemos un músculo estriado cardíaco constituyendo el sincitio. Ya recibimos el caudal venoso a partir del polo caudal y ya se bombea ese caudal venoso hacia los arcos aórticos desde el polo cefálico. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos latido cardíaco, que ya el corazón está cumpliendo su función de bomba que propulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos que se están constituyendo. También en este momento se forma una estructura muy importante para el desarrollo de esta segunda fase del corazón, de tubo cardíaco, que se conoce con el nombre de gelatina cardíaca. Entonces el corazón en desarrollo se encuentra dentro de la cavidad pericárdica y está sostenido por los vasos sanguíneos de los polos cefálicos y caudal, y esta gelatina cardíaca rellena los espacios. Es un tejido conectivo rico en ácido hialurónico, rellena los espacios para que se consoliden las tres túnicas de la pared cardíaca del corazón. Entonces vamos a explicar gráficamente lo que hemos definido. Estamos viendo el embrión de frente, miren los dos tubos cardíacos que tenemos aquí, listo, y durante el proceso, fíjense que los dos tubos cardíacos están rellenos de gelatina cardíaca para que su luz no colapse y permitir la histodiferenciación de las túnicas y de los tejidos que constituyen la futura pared cardíaca. Luego, fíjense que estos dos tubos cardíacos se van a fusionar en el plegamiento lateral en un solo tubo cardíaco, excepto en el extremo caudal, donde se siguen manteniendo separados los dos tubos endocárdicos, y en el extremo cefálico, donde se van a formar los arcos aórticos. Y en este caso ya se diferencia el miocardio, y ese miocardio ya tendrá un sistema de contracción autónomo que le va a dar la función de bombeo al corazón. Ahora, en un corte transversal, miren lo que tenemos acá. Acá tenemos el surco neural, este será el ectodermo, esta será la cavidad amniótica, estamos en proceso de neurulación. Y fíjense aquí, ya estoy haciendo el plegamiento lateral. Fíjense cómo incorporado un segmento del saco vitelino y del endodermo que va a dar origen al intestino primitivo. Mírense cómo los somitas van proyectando su sentido posterolateral anterior. Miren la cavidad pericárdica, la futura cavidad pericárdica, y miren los dos tubos endocárdicos. Miren cómo se van aproximando a la línea media hasta que se encuentran, ocurre el cierre de la pared torácica, se encuentran los dos tubos cardíacos, se van a fusionar y los dos tubos cardíacos entran en la cavidad pericárdica. Esta grandota que ven aquí va a ser la cavidad pericárdica. Y aquí ya tenemos entonces la diferenciación del miocardio, que va a generar el sincitio de músculo estriado cardíaco, y tenemos la región de lo que sería la túnica íntima o endodermo, que está constituida inicialmente por gelatina cardíaca, impidiendo que las luces colapsen. Posteriormente tenemos ya la fusión completa de los dos tubos endocárdicos, tenemos la conformación del tubo cardíaco rodeado de gelatina cardíaca, rodeado de miocardio, ocupando esa cavidad pericárdica que hace parte entonces de todo el celema intraembrionario que va a dar origen a las tres cavidades corporales. En ese tubo cardíaco entonces, de la gelatina cardíaca, se forma entonces un endocardio que va a constituir el revestimiento endotelial interno del tubo cardíaco a partir de la diferenciación de los mioblastos, que recuerden tuvieron origen en el mesodermo intraembrionario esplácnico. Luego se consolidará el miocardio, que recuerden estos mioblastos tuvieron origen en las células del epiblasto que migraron a partir de la cuarta oleada. Se va a constituir la
pared muscular del tubo cardíaco y serán estos mioblastos los que sinteticen inicialmente la gelatina cardíaca, un tejido conectivo cuya matriz extracelular es rico en ácido hialurónico y va a separar el miocardio del endotelio que se está formando para dar el espacio que se requiere para los tejidos conectivos que van a constituir la túnica íntima del corazón. Y finalmente la túnica externa, el epicardio, pues se forma a partir de unas células epiteliales planas o células mesoteliales de la región del seno venoso que van a emigrar al corazón y lo van a recubrir ese tubo cardíaco por la parte externa para dar origen a ese pericardio seroso visceral. Y recuerden que será pericardio seroso visceral porque todo el corazón se está formando de el mesodermo intraembrionario esplácnico y lo esplácnico es visceral. Muy bien. Entonces tenemos aquí lo que hemos explicado, tenemos la fusión de los tubos cardíacos, la conformación del tubo cardíaco, correcto. Tenemos entonces acá en un corte la cavidad pericárdica. Fíjense que acá está el tubo cardíaco y acá tenemos la cavidad pericárdica. Vamos a entrar a esa cavidad pericárdica y ocuparla. De esta manera entonces se constituye la cavidad corporal del corazón y adentro pues se está formando el corazón y en este momento está ocurriendo la histodiferenciación de la pared cardíaca que está dando origen a los tejidos que constituyen la túnica íntima o endocardio, la túnica media o miocardio y la túnica externa o pericardio. Pasamos entonces a la tercera fase o la fase final del desarrollo del corazón, que corresponde a la conformación del asa cardíaca. Lo que ocurre aquí es que entre el día 23 y el día 28, es decir, estamos hablando de cuarta semana, el asa cardíaca o el tubo cardíaco va a sufrir un proceso de plegamiento. Este plegamiento del corazón, como parte de la cardiogénesis, va a configurar 5 estructuras que van a dar origen a la manera como se relacionan los vasos sanguíneos aferentes y eferentes del corazón y también va a dar origen a la cavitación del corazón, es decir, la conformación de los dos atrios, de los dos ventrículos y de los septos que los separan. Hablamos entonces de que el tubo cardíaco continúa su proceso de elongación, alargándose en sentido céfalo-caudal para dar origen a 5 componentes: el tronco arterioso, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, el atrio primitivo y el seno venoso. Una vez se constituyen estas 5 zonas, ese tubo cardíaco se va a plegar a sí mismo en dirección ventral y caudal hacia la derecha y luego su porción atrial, que es la más caudal, lo hará en dirección dorsal y cefálico hacia la izquierda. O sea que el tubo cardíaco se pliega en sentido caudocefálico y se pliega en sentido lateral derecho-izquierdo. Para ello vamos a ver esta imagen. Entonces aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido de un feto humano. Tenemos entonces un embrión humano en cuarta semana. Tenemos aquí el neuroporo cefálico que todavía no se ha cerrado. Tenemos la cavidad pericárdica y tenemos el tubo cardíaco. Este tubo cardíaco se encuentra constituido por 5 regiones, como lo definíamos acá. Entonces tenemos el tronco arterioso, la parte más cefálica, tenemos el bulbo cardíaco, tenemos el ventrículo primitivo, tenemos el atrio primitivo y tenemos el seno venoso. Y fíjense que el ventrículo está por encima del atrio. Y reconocemos en la anatomía del corazón que es al contrario. El atrio está por encima del ventrículo. ¿Qué tiene que suceder entonces? Que este tubo cardíaco se va a plegar para conformar una asa cardíaca de tal manera que el atrio ascienda, rote en el sentido de tal manera que ascienda y el ventrículo rote en tal sentido que descienda.
fíjense que el ventrículo rota hacia la derecha y el atrio lo hace hacia la izquierda, que es lo que nos están señalando estas flechas acá. Entonces, con la manera que se pliega a sí mismo, se van a confrontar, el atrio va a ir ascendiendo, el ventrículo va descendiendo, bulbo cardíaco, tronco arterioso a nivel cefálico y seno venoso a nivel caudal van a empezar a adquirir nuevas posiciones y al interior del corazón, la cavidad cardíaca de ese tubo cardíaco, de ese asa cardíaca, va a empezar a cavitarse y a separarse. Entonces, para entender mejor este proceso, más allá de esta imagen que acabo de explicar, les recomiendo ver la animación del libro de Moore, donde se explica muy bien ese plegamiento, para que lo podamos comprender en un sentido tridimensional. Sigamos entonces expansiones locales en toda la longitud del tubo cardíaco, es decir, la porción auricular y la unión atrioventricular van a ser configuradas. Esta porción auricular desde fuera de la cavidad pericárdica, donde se va a formar un atrio primitivo, un atrio común, que se incorpora a la cavidad pericárdica durante ese mismo proceso de plegamiento, y la unión atrioventricular, que es donde se va a formar un canal atrioventricular que conecta el atrio primitivo común con el ventrículo embrionario primitivo. De esta manera ya tenemos un corazón cavitado que generó dos cavidades, el atrio y el ventrículo, conectados por un canal atrioventricular que se encuentra en un septo atrioventricular. Esto es lo que estoy mostrando acá. Fíjense que este es el tubo cardíaco que se ha plegado a sí mismo, de tal manera que el ventrículo ha descendido, que el atrio ha ascendido en las rotaciones que les explicaba. Miren el atrio en este sentido, miren el ventrículo en este sentido. Tronco arterioso y bulbo cardíaco cambia de posición, seno venoso cambia de posición, de tal manera que tengo las dos cavidades primitivas del corazón, el atrio primitivo, a donde va a llegar el sistema venoso a través del seno venoso, y el ventrículo primitivo, de donde van a salir el tronco arterioso. Esta es la manera como entra la sangre, llega al atrio, la sangre cruza el canal atrioventricular que se encuentra en el tabique o septo atrioventricular, constituido por dos cojinetes endocárdicos, ya hablaremos de esto. La sangre fluye hacia el ventrículo primitivo y de allí la sangre saldrá por el bulbo cardíaco, el tronco arterioso, hacia el resto del cuerpo. Esta es la manera entonces como va fluyendo la sangre unidireccional en dos cavidades iniciales de ese asa cardíaca, el atrio primitivo y el ventrículo primitivo. Recuerden que en anatomía hay una discusión entre si la cavidad se denomina atrio o aurícula. Yo he querido unirme al discurso de los profesores de anatomía y llamarlo atrio, así los libros de biología del desarrollo lo sigan denominando aurícula. No va a haber problema con eso. Entonces la circulación en este momento en el sistema circulatorio que se está formando y en el corazón, pues ya se consolidó o por lo menos dio su inicio a finales de la cuarta semana. Entonces ya tenemos un miocardio que tiene desde antes contracciones miógenas peristálticas de tercera semana, ya tenemos un atrio y un ventrículo primitivos, ya tenemos un seno venoso, ya tenemos circulación de flujo y reflujo y lo más importante, ya tenemos un flujo unidireccional. De esta manera la sangre penetra en el seno venoso desde el embrión a través de venas cardinales comunes, desde la placenta a través de venas umbilicales y desde el saco vitelino a través de venas vitelinas. Entonces fíjense que placenta va a traer la sangre oxigenada desde la madre a través de venas. Y ahí era cuando decíamos en el video explicativo de placenta que la circulación era al contrario. La sangre oxigenada transcurría por las venas umbilicales. Luego el saco vitelino que limpia, que como membrana fetal, su función es limpiar o hacer una diálisis de la sangre para eliminar desechos metabólicos.
esa sangre limpia viene a través de venas vitelinas y del resto del embrión la sangre viene de venas cardinales comunes que desembocan a un seno venoso, correcto, seno venoso que llegará al atrio. Para comprender mejor este flujo, veamos este diagrama. Entonces, tenemos sangre que llega desde placenta oxigenada, desde saco vitelino limpia de desechos y desde toda el embrión, el esquema corporal del embrión. Llega al seno venoso y el seno venoso llega al atrio primitivo. Allí en el atrio primitivo, a través del canal áureo o atrioventricular que queda en el septo atrioventricular donde se están formando válvulas sinoauriculares, la sangre pasa al ventrículo primitivo que tiene un miocardio más grueso que hace una fuerte contracción y eyecta la sangre hacia el bulbo cardíaco y el tronco arterioso. La sangre llena el saco aórtico drena a los arcos aórticos, que son vasos sanguíneos arteriales que se están formando de los arcos faríngeos. Por eso recordemos que los 4 arcos faríngeos, primero, segundo, tercero y cuarto, sexto, tenía un componente que se llamaba arco aórtico, que como lo veremos en otro video explicativo, va a dar origen a toda la vasculatura de la región cuello, cara y cráneo. Luego de allí drena a la aorta dorsal y la aorta dorsal se encargará de distribuir la sangre al embrión, llevarla al saco vitelino para que sean eliminados los desechos metabólicos y llevarlo a placenta para que a través de un sistema arterioso llegue la sangre desoxigenada a placenta y sea oxigenada de nuevo en el intercambio feto-materno. Entonces, a partir de esta semana, este es el flujo unidireccional de la sangre que representa el sistema circulatorio. Vamos ahora a hablar de la división de ese corazón primitivo para conformar las cavidades cardíacas. O sea que estamos hablando de la cavitación, formación de los dos atrios y de los ventrículos, y la septación o tabicación, formación de los septos y tabiques que van a separar y a de cierta manera independizar estas cavidades. Entonces la tabicación, primero, que es la formación de los septos o tabiques que me van a separar esos atrios y esas cavidades, y esos ventrículos se van a formar a partir de almohadillas endocárdicas. Este es el mecanismo por el cual se van a formar los tabiques que van a separar las cavidades. Entonces, fíjese, tenemos inicialmente una sola cavidad, que es la cavidad del tubo cardíaco. Cuando ese tubo cardíaco se pliega a sí mismo y forma el asa cardíaca, en el interior se están proyectando unas estructuras que se llaman almohadillas endocárdicas, que son dos crestas que desde lados opuestos empiezan a proliferar hacia la cavidad hasta que se interceptan. ¿Listo? Estas almohadillas endocárdicas son un crecimiento de células mesenquimáticas o mesodérmicas que se van a diferenciar en células epitelomesenquimales o epiteliomesodérmicas que también incluyen el miocardio y la gelatina cardíaca. Entonces las almohadillas están formadas por miocardio, por gelatina cardíaca y por células epiteliomesenquimales o mesodérmicas que inducen ese sobrecrecimiento. De esta manera las almohadillas se van a proyectar hacia la luz de la cavidad y van a tener diferentes comportamientos como lo veremos. Una vez formadas, algunas van a desaparecer, como en este caso, otras se van a fusionar formando un tabique que separa de manera completa las cavidades, como es el caso del tabique o septo interventricular que separa completamente los dos ventrículos izquierdo-derecho, u otras van a aproximarse entre sí y van a dejar un espacio de comunicación donde se van a formar las válvulas. Entonces estas almohadillas endocárdicas van a dividir el canal atrio o van a conformar el canal atrioventricular inicialmente, que me van a separar el atrio primitivo y el ventrículo primitivo. Será el ejemplo de las dos almohadillas que proliferan hacia la luz, se confrontan, pero ni se fusionan ni desaparecen, generando un canal de paso. De esta manera, entonces, fíjense, tengo
la luz de ese tubo cardíaco durante la formación de la asa cardíaca me genera las dos primeras cavidades cardíacas, el atrio primitivo y el ventrículo primitivo, perdón, separados por el septo o tabique atrioventricular que se formó por el sobrecrecimiento desde la pared cardíaca de dos almohadillas que no se fusionaron y que constituyeron el canal atrioventricular que permite el flujo de sangre entre el atrio y el ventrículo funcionando como una válvula de paso. Vamos ahora a pasar a un proceso mucho más complejo que es la conformación de las cuatro cavidades. Esto significa que el atrio primitivo se le va a formar un septo interatrial que me va a separar al atrio izquierdo y al atrio derecho, y al ventrículo primitivo se le va a formar un septo o tabique interventricular que me va a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Recordemos entonces que estos septos o estos tabiques se van a formar a partir de la proliferación de almohadillas endocárdicas. Hablemos entonces de lo que ocurre inicialmente en el atrio. Luego hablaremos de lo que ocurre en el ventrículo, teniendo en cuenta que ambos procesos son simultáneos, pero por razones pedagógicas me voy primero con el atrio. Entonces, en la región del atrio primitivo, correcto, se va a ocurrir la división del atrio primitivo, se van a formar unas almohadillas endocárdicas. Se va a formar entonces el atrio derecho e izquierdo por la formación de estos tabiques. En este caso, las almohadillas endocárdicas son denominadas tabiques. Lo primero que se forma es el primer tabique o septum premium, que es la proyección de la pared cardíaca más cefálica del atrio, que se proyecta en sentido caudal hacia el canal o el septo atrioventricular. Este primer tabique se va proyectando, pero se detiene en la mitad, generando una cavidad o primer agujero que se conoce con el nombre de ostium premium. De esta manera todavía hay comunicación entre los dos atrios y pasa sangre de un atrio al otro. Posteriormente, este tabique se va a seguir proyectando y va a formar en donde surgió, se va a perforar. Entonces se perfora en la región cefálica donde se originó y se fusiona a la almohadilla central del tabique atrioventricular, cerrando el primer agujero y formando el segundo agujero. Lo azul representa el segundo agujero, el rojo el primer agujero. De esta manera, cuando se proyecta y se fusiona al tabique atrioventricular, desaparece el primer agujero, y cuando se perfora en la región cefálica donde se formó, se forma el segundo agujero. Luego va a haber un sobrecrecimiento desde el septo interventricular formando el segundo tabique o septum secundum, de tal manera que ambos tabiques, el primer tabique y el segundo tabique, se van a traslapar, ocluyendo temporalmente al segundo agujero. Y estos dos tabiques que no se van a fusionar van a permitir el paso de sangre del atrio izquierdo al atrio derecho a partir del segundo agujero, que va a recibir el nombre de foramen oval. ¿Correcto? Entonces, en el corazón embrionario cavitado, donde tengo un atrio izquierdo y un atrio derecho, la sangre va a poder pasar del atrio izquierdo al atrio derecho, a través del foramen oval. Es muy importante recalcarles en este momento que yo estoy haciendo la explicación en un gráfico, pero si revisan la animación del libro de Moore, van a poder ver perfectamente cómo se forman estos dos tabiques o septos, tanto el primero como el segundo, y cómo se forma tanto el primer agujero como el segundo agujero
cómo el primer agujero desaparece por fusión del primer tabique con el septo atrioventricular y cómo se mantiene el segundo agujero para conformar el foramen oval que entre el primer tabique y el segundo tabique permite el paso de sangre entre el atrio izquierdo al atrio derecho. Esto es lo que vamos a poder ver entonces de mejor manera aquí. Tenemos el atrio, fíjense entonces, se forma el primer tabique y este primer tabique se va a proyectar hacia el tabique atrioventricular. Luego, antes de llegar se detiene para formar el primer agujero y luego se perfora, correcto, para formar el segundo agujero. Luego, este primer tabique continúa y se une al septo interventricular, cerrando el primer agujero, y luego el septo atrioventricular, se proyecta el segundo tabique que se confronta con el primer tabique, generando un paso que aquí podemos ver que se conoce como foramen oval. ¿Ok? Entonces fíjense que la sangre, y allí vemos el flujo de las flechas, gran cantidad de sangre va a pasar del atrio izquierdo al atrio derecho. Este foramen oval o agujero oval va a generar un remanente posterior que ya veremos en su momento, que es la fosa oval que se puede distinguir en los corazones postnatales como una hendidura, ¿listo? Que recuerda que los dos atrios se comunicaron en la vida embrionaria y fetal y que permitieron el flujo entre atrio y atrio de sangre. Entonces lo que ocurre precisamente es antes del nacimiento, en la vida prenatal, el foramen o agujero oval permite el paso de sangre oxigenada desde el atrio izquierdo al atrio derecho. Después, cuando se nace, se cambia el flujo de sangre y el feto empieza a oxigenar su sangre por sí solo y se activan estos vasos sanguíneos pulmonares, pues se va a aumentar la presión en el lado derecho, en el lado izquierdo se va a aumentar la presión en el lado izquierdo, lo que ocasiona que el septum primum se fusione al septum segundo, es decir, que el primer tabique se fusione al segundo tabique y de esta manera la fosa, el foramen oval o agujero oval desaparezca y genere una impresión o remanente cuando se consolida el tabique interatrial que me separa ya de manera definitiva los dos atrios y consolide un remanente del desarrollo que se conoce con el nombre de fosa oval. Es posible que esta fosa oval no se selle del todo y persista, generando una anomalía congénita que permite flujo de sangre desde el atrio izquierdo al derecho o viceversa, lo que va a generar una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada en la vida postnatal que no va a tener ninguna complicación a no ser de que existan otras comorbilidades, otras anomalías congénitas, como podría ser, por ejemplo, la pentalogía de Cantrell o como podría ser, por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Ya para el caso del ventrículo primitivo y su cavitación para formar los dos ventrículos izquierdo-derecho, pues es mucho más sencillo. La formación del tabique interventricular se da porque surge un cojinete endocárdico, tanto de la parte del agujero interventricular como de la pared cardíaca, y estos cojinetes se van a encontrar en el centro, se van a fusionar y van a, inclusive desde el primer momento de desarrollo embrionario y fetal, van a separar los dos ventrículos de manera absoluta, que es lo que tenemos acá entonces. Tenemos el atrio primitivo, tenemos acá tenemos un atrio, el producto del atrio primitivo, acá tenemos fíjense que lo que me están mostrando es proyectando hacia posterior, tenemos el agujero oval y tenemos los dos septos para el atrio, y acá tenemos el ventrículo
y tenemos el tabique interventricular y tenemos la comunicación. Ahora miren que hacemos el corte y ya lo miramos de lado. Entonces aquí vemos ya cómo tenemos separados los dos atrios, izquierdo y derecho, cómo tengo el primer tabique y el primer tabique y el segundo tabique y la fosa o foramen oval permitiendo el flujo de sangre. Y aquí vemos cómo se van formando las almohadillas endocárdicas que se van a fusionar entre sí a nivel medio para separar los dos ventrículos. De esta manera ya tendremos un corazón constituido por 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos, y tenemos los tabiques que o separan absolutamente las cavidades o permiten su comunicación a través de sistemas de válvulas. Entonces tenemos acá ya el corazón funcional, tenemos el tabique interventricular que me separa completamente los dos ventrículos y tenemos la comunicación atrioventricular mediada por válvulas de un lado y del otro y tenemos la separación completa de los dos atrios que postnatal cierra el foramen oval generando un remanente fosa oval. Luego vendrá el proceso de remodelación de las 3 túnicas o continuará el proceso de remodelación de las 3 túnicas que constituyen tanto las paredes cardíacas como los tabiques, que darán las características originarias, por ejemplo en el caso del ventrículo, la conformación de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que se van a insertar en las válvulas atrioventriculares y van a impedir el flujo retrógrado de la sangre. Con esto entonces hemos terminado este video explicativo, hemos trabajado el desarrollo del corazón a través de los 3 periodos, campo cardiógeno, tubos cardíacos y asa cardíaca. Hemos trabajado la tabicación y compartimentalización o cavitación del corazón para conformar los septos que me separan ventrículos entre sí, atrios entre sí y atrios y ventrículos entre sí, y hemos visto cómo se han formado estas 4 cavidades. Supremamente importante para mejorar la noción gráfica de esta teoría, revisar las animaciones del libro de Moore, tanto del plegamiento del embrión como la de la cardiogénesis o formación del sistema cardiovascular. Hasta la próxima.